Antes de comenzar, una advertencia. El siguiente relato contiene descripciones sensibles relacionadas con suicidio, violencia extrema y manipulación emocional. Recomendamos discreción, especialmente si atravesás un momento difícil. Este contenido no busca glorificar al responsable, sino recordar a las víctimas y reflexionar sobre el horror que nace del abandono y el silencio. Japón, uno de los países más seguros del mundo. Un lugar donde la tranquilidad, el orden y la cortesía forman parte del día a día. Pero incluso en los lugares más apacibles, a veces se esconden monstruos. En el año 2017, un usuario de Twitter con el nombre de Hangman ofrecía su compañía a personas que no querían seguir viviendo. Detrás de esa pantalla estaba Takahiro Shiraishi, y en menos de 3 meses, cometió una serie de crímenes que conmocionarían al mundo entero. Crímenes que harían tambalear la imagen de un país que se creía inmune a este tipo de horrores. Este es su caso. Una historia real, cruda, desgarradora. La historia de cómo un joven, aparentemente común, se convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de Japón. Y todo comenzó mucho antes de que abriera esa cuenta en Twitter. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en Sama, una ciudad residencial en la prefectura de Kanagawa, Japón. Sama es un lugar tranquilo, con calles ordenadas, casas sencillas y vecinos que no suelen meterse en la vida de los demás. Su familia no era acomodada, pero tampoco vivía en la miseria. Su padre era vendedor de una empresa de lentes y su madre, ama de casa. Desde pequeño, Takahiro fue un niño callado, reservado, poco expresivo. Los vecinos lo describían como alguien invisible. En la escuela, no destacaba, ni por sus calificaciones, ni por su actitud. Pasaba desapercibido. Pero sus compañeros notaban algo raro en él. Una frialdad para hablar de la muerte, una forma poco empática de relacionarse. Uno de sus excompañeros llegó a declarar años después que Takahiro solía hablar del suicidio sin ningún tipo de emoción, como si fuera algo normal. Un dato más. A los 14 años, sus padres se separaron. Takahiro se quedó viviendo con su padre, y fue entonces cuando algo comenzó a cambiar en él. Según testimonios posteriores, durante su adolescencia se volvió más retraído, pero al mismo tiempo más manipulador. Aprendió a leer las debilidades de los demás y a aprovecharse de ellas. Cuando terminó la secundaria, no quiso seguir estudiando. Intentó diferentes trabajos: asistente en supermercado, empleado en una tienda de video, repartidor. Nada duraba demasiado. Parecía no encontrar su lugar en el mundo. Pero hubo un momento clave que cambiaría su rumbo para siempre. Se unió a una agencia de scouts de prostitutas. Sí, como lo escuchas. Su trabajo consistía en encontrar mujeres jóvenes y convencerlas de que se unieran a redes de prostitución en Tokio. Era un oficio turbio, pero Takahiro lo hacía bien. Muy bien. Aprendió a decir lo que las chicas querían escuchar. Aprendió a manipular, a disfrazar intenciones con una sonrisa. Y en poco tiempo, pasó de ser un muchacho común a un reclutador eficaz y peligroso. Ese fue su entrenamiento. Sin saberlo, Takahiro se estaba preparando para algo mucho peor, para un rol que asumiría años más tarde, el de verdugo. Y todo comenzaría con una simple búsqueda en Twitter.
Pero no nos adelantemos. A medida que Takahiro Shiraishi avanzaba en su adolescencia, empezaron a manifestarse señales inquietantes. Aunque seguía mostrando una fachada de normalidad ante los demás, en su interior comenzaba a gestarse algo mucho más oscuro. En la escuela secundaria, compañeros lo describían como callado, poco sociable y con una mirada difícil de sostener. Algunos decían que parecía estar siempre pensando en otra cosa, como si su mente habitara un lugar más sombrío que el resto. Tras graduarse, Shiraishi tomó un rumbo peculiar. Empezó a trabajar como scout en Kabukicho, el distrito rojo de Tokio. Allí, su trabajo consistía en reclutar mujeres jóvenes para clubes de citas o actividades de acompañamiento. Aunque este entorno ya de por sí estaba marcado por la ambigüedad moral y la explotación, Shiraishi no tardó en destacar por las razones equivocadas. Sus excompañeros de trabajo lo recuerdan como alguien manipulador, experto en detectar vulnerabilidades. Se acercaba especialmente a chicas con baja autoestima, con problemas familiares o en situación de riesgo. No buscaba solo cumplir con su trabajo, parecía disfrutar del control, del poder que ejercía sobre esas personas. Pero su vida laboral no duraría mucho. Fue arrestado por reclutar mujeres menores de edad, lo que le valió una breve condena. Sin embargo, este episodio no lo detuvo. Al contrario, al salir, su obsesión por el control, el sufrimiento ajeno y la muerte se intensificó. Fue en ese punto que descubrió algo que lo marcaría profundamente. Los rincones más oscuros de Twitter. Cuentas anónimas que hablaban de suicidio, de desesperanza, de querer desaparecer sin dejar rastro. Y ahí, en ese rincón del internet donde los gritos de ayuda se escriben en silencio, Shiraishi encontró a sus futuras víctimas. A mediados de 2017, Takahiro Shiraishi encontró un nuevo campo de caza, Twitter, pero no cualquier rincón de la red social. Shiraishi comenzó a frecuentar hashtags relacionados con el suicidio, como Jisho o Sayonara, que en japonés hacen alusión al deseo de morir. Allí, escondidos entre miles de usuarios, estaban los más vulnerables, adolescentes y adultos jóvenes que, entre publicaciones melancólicas y mensajes de despedida, buscaban a alguien que los entendiera, que no los juzgara. Shiraishi no tardó en adoptar una identidad atractiva para ellos. En sus perfiles, se hacía pasar por alguien empático, dispuesto a acompañarlos en su decisión. Les decía, puedo ayudarte a morir. Puedo morir contigo si quieres. Pero lo que ofrecía no era compasión, ni compañía. Era una trampa. Una vez que captaba su atención, se ganaba su confianza con rapidez. Intercambiaba mensajes íntimos, audios, y cuando lograba romper la última barrera emocional, lo citaba en su apartamento en Sama, en la prefectura de Kanagawa. Era un pequeño departamento alquilado días antes. Un lugar sin decoraciones, sin nada que hablara de vida. Solo herramientas, cuerdas, bolsas plásticas y una nevera vacía. Una vez que la víctima cruzaba el umbral de esa puerta, la historia era siempre la misma. Shiraishi la asesinaba pocas horas después, a veces en silencio, a veces después de promesas falsas, y luego desmembraba sus cuerpos con precisión quirúrgica. Utilizaba cuerdas para estrangularlas. Lo hacía con calma, asegurándose de que no pudieran resistirse. Después, se deshacía de las partes del cuerpo en bolsas, que almacenaba en neveras portátiles o escondía en cajas dentro de su apartamento. Cuando la policía entró en su apartamento meses después, encontraron partes humanas en al menos 5 neveras, cajas y hasta en bolsas con olor a descomposición. En total, había restos de 9 personas, 8 mujeres jóvenes y un hombre. La mayoría tenía entre 15 y 26 años.
Una de ellas era una joven que lo había contactado buscando ayuda para morir, pero que comenzó a dudar. Y por eso, también fue asesinada. Durante meses, mientras la policía japonesa trataba de identificar a las víctimas y las familias buscaban respuestas, Takahiro Shiraishi se movía libremente entre el dolor ajeno, sin remordimiento, sin miedo. ¿Fue necesario el valor de un hermano, el de una de sus víctimas, para cambiar el curso de esta historia? Octubre de 2017. Una joven de 23 años desaparece en Tokio. Sus padres y su hermano, desesperados, comienzan a revisar cada rincón de su vida digital. Y es ahí donde encuentran algo inquietante. Mensajes privados con un usuario de Twitter al que no reconocen. Un tal @HangingPro, alias Hangman, un perfil que decía cosas como: quiero ayudar a personas que realmente sufren. Puedo acompañarte a morir, o morir contigo. El hermano de la chica no dudó. Se hizo pasar por alguien con pensamientos suicidas y comenzó a interactuar con Hangman. La conversación fue rápida. La propuesta, directa. Una cita en una estación de tren. Un lugar específico. Una hora determinada. Pero el hermano no fue solo. Detrás de él, agentes encubiertos observaban todo. Cuando Shiraishi apareció, los oficiales lo interceptaron. Él no opuso resistencia, solo los miró y dijo: ¿ella está en mi departamento? Lo que encontraron dentro fue peor de lo que cualquiera esperaba. Una habitación sin vida, oscura, con olor a podredumbre, y dentro, 9 cabezas humanas, conservadas en hieleras, junto a huesos, tejidos, herramientas, sogas, cuchillos de cocina. Las víctimas habían sido asesinadas entre agosto y octubre de 2017, una cada pocos días, casi todas contactadas por Twitter, casi todas con la misma historia. Durante los interrogatorios, Shiraishi confesó todo sin titubear. No mostró arrepentimiento. Dijo que lo hizo porque quería sentir poder y satisfacción sexual al verlas indefensas. Pero quizás lo más escalofriante fue su frialdad. Cuando los oficiales le preguntaron si recordaba los rostros, respondió: no, para mí eran solo cuerpos. A finales de 2020, Japón se preparaba para uno de los juicios más perturbadores de su historia reciente. Los medios lo bautizaron como el juicio del asesino de Twitter. El acusado, Takahiro Shiraishi. El cargo, asesinato premeditado de 9 personas. La sociedad exigía respuestas. Y justicia. En el banquillo, un joven de 30 años. Rostro inexpresivo, cabello oscuro, vestido con ropa sencilla. Nada en su apariencia revelaba el horror que llevaba dentro. Nada, salvo sus propias palabras. Desde el primer día, Shiraishi se declaró culpable. No negó los hechos, los relató con detalle. Describió cómo manipuló a sus víctimas, cómo las estranguló, cómo se deshizo de los cuerpos. Y lo más inquietante, lo hizo sin mostrar arrepentimiento. Lo hice porque quería tener control, dijo. Sentía placer en quitarles la vida. Su defensa intentó una estrategia arriesgada: alegar incapacidad mental. Argumentaron que sufría trastornos de personalidad, que su juicio estaba alterado,
que no comprendía plenamente el alcance de sus actos. Pero los psiquiatras forenses fueron claros. Shiraishi sabía perfectamente lo que hacía. Planeaba cada movimiento. Elegía cuidadosamente a sus víctimas. Manejaba su discurso y adaptaba su máscara según el caso. Era frío, calculador y totalmente consciente. El juicio duró semanas. Cada sesión era un desfile de dolor. Familiares de las víctimas, testigos, expertos en redes sociales, psicólogos forenses. Japón, un país que rara vez se ve envuelto en casos de asesinos en serie, quedó paralizado. La cobertura mediática fue masiva. En la entrada del tribunal, cientos de personas hacían fila para presenciar lo que sería el veredicto final. El 15 de diciembre de 2020, el tribunal fue contundente. Takahiro Shiraishi fue condenado a muerte. El juez afirmó que el crimen era extremadamente egoísta y cruel, y que aunque algunas víctimas habían expresado pensamientos suicidas, Shiraishi no actuó por compasión. Actuó por deseo, por control, por placer. El caso no solo estremeció al país, también abrió un debate nacional. ¿Cómo proteger a los más vulnerables en redes sociales? ¿Debería permitirse hablar abiertamente sobre suicidio en plataformas públicas? ¿Dónde empieza la libertad? ¿Y dónde nace la responsabilidad? Hasta hoy, Shiraishi permanece en el corredor de la muerte. No ha mostrado remordimiento. No ha apelado la sentencia. Solo espera, en silencio, como si finalmente el mundo lo hubiera condenado a lo que realmente deseaba: la oscuridad. El caso de Takahiro Shiraishi no terminó con su sentencia. Al contrario, fue el principio de una conversación dolorosa que Japón evitaba tener desde hacía años. Una conversación sobre salud mental, redes sociales y los silencios que matan. Las 9 víctimas de Shiraishi compartían una característica. Todas atravesaban momentos de fragilidad emocional extrema. Algunas luchaban contra la depresión, la ansiedad, el rechazo social. Otras habían sido víctimas de abuso, acoso escolar, abandono familiar. Y todas encontraron, en algún punto, un escape en Internet. En un tuit, en una promesa falsa, en alguien que les dijo: ¿te entiendo? Los medios japoneses comenzaron a preguntarse: ¿por qué tantos jóvenes están tan solos? ¿Por qué las señales no fueron vistas a tiempo? ¿Y cómo fue posible que un asesino serial operara a plena vista, usando una plataforma global, sin ser detectado? Twitter fue duramente criticado. Aunque no fue el causante directo, la plataforma sirvió como puente entre el depredador y sus víctimas. En Japón, el debate sobre el suicidio asistido, el anonimato en redes sociales y el acceso a contenidos sensibles tomó fuerza. El Ministerio de Salud fue presionado para implementar nuevas campañas de prevención del suicidio. Se propuso una vigilancia más estricta sobre hashtags vinculados a autolesiones o pensamientos suicidas, y se recomendó a las familias y escuelas estar más atentos a los signos de aislamiento en jóvenes. Pero para muchas familias, todo eso llegó tarde, demasiado tarde. Una de las madres declaró a la prensa: Mi hija no quería morir, solo quería que alguien la escuchara, pero él la encontró primero. Y es esa frase la que resume todo lo que este caso expuso. Porque detrás de cada víctima de Takahiro Shiraishi hubo una historia, un pedido de ayuda que nunca llegó a destino, un grito que el algoritmo no supo escuchar. Takahiro Shiraishi no dejó un manifiesto, no escribió un diario, no buscó fama ni reconocimiento. Lo que dejó fue algo más oscuro, un eco, una grieta, un recuerdo que persiste como una herida abierta en la memoria colectiva de Japón. Hoy,
Muchos evitan mencionar su nombre, no por miedo, sino por vergüenza. Por la incomodidad de aceptar que su existencia fue posible gracias a un sistema que no supo ver, que no supo escuchar. Porque si hay algo que este caso nos enseñó, es que el monstruo no siempre se esconde en la oscuridad. A veces está al otro lado de una pantalla. Escribe con buena ortografía. Dice las palabras correctas. Y sonríe. Las víctimas de Shiraishi no eran débiles. Eran personas heridas, rotos por dentro, pero con la esperanza, tal vez mínima, de ser comprendidos. Y encontraron, en su peor momento, a alguien que supo aprovecharse de eso. Un predador disfrazado de comprensión. Un manipulador con rostro de consuelo. Cada una de esas vidas truncadas merecía ser contada. Por quienes fueron, por lo que soñaban, por lo que nunca llegaron a vivir. Y quizás la verdadera condena no es la de Shiraishi, sino la de todos nosotros, por haber creado un mundo tan ruidoso que ya nadie escucha cuando alguien susurra que quiere desaparecer. Hay historias que duelen, no por lo que muestran, sino por lo que nos obligan a ver en nosotros mismos. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero terror no siempre tiene forma. A veces es el abandono, el silencio, la soledad compartida a través de una pantalla. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte y compartir este video, porque hablar de esto también es una forma de romper el silencio. Una forma de decirle a alguien, en algún lugar, que no está solo. Nos vemos en el próximo relato. Uno más, de esos que muchos preferirían olvidar.